Vamos a cambiar de tema, por supuesto, y vamos a Venezuela, porque Nicolás Maduro amenazó con no reconocer los resultados de las elecciones del próximo 6 de diciembre, asegurando además que de no ganar se irá a la calle para impedir que la Asamblea Nacional sea tomada de alguna manera por la oposición. Desde que las encuestas desfavorecen al oficialismo, estas amenazas han sido constantes y han ido increciendo por parte del gobierno venezolano. En esta parte del programa nos acompaña Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario venezolano El Nacional. Una buena tarde, señor Otero. Bienvenido, por supuesto, a NTN24. Buenas tardes. Nicolás Maduro había dicho que de perder las elecciones parlamentarias se iría a gobernar, en este caso, con una unión cívico-militar. Ahora dice que no va a reconocer. Incluso ayer se preguntaba que qué buscaba la oposición con llegar al Parlamento. Hay un panorama, este es el panorama que se presenta en Venezuela, señor Otero, el próximo 6 de diciembre. Si gana la oposición, el gobierno, Nicolás Maduro, no va a reconocer. Bueno, lo único que es cierto es que la proporción de votos en estos momentos es 70-30 en favor de la oposición. Eso lo dicen todas las encuestas. Y eso los tiene muy desesperados, porque en Venezuela hay un sistema electoral fraudulento, con el cual se puede manejar un fraude de un 10, un 15% de los votos, por mil maneras que bueno, es complicado explicar. Pero eso no alcanza para voltear la votación. Eso ha alcanzado para voltear la votación en elecciones anteriores, pero no en esta. Entonces ellos están un poco desesperados porque prevén que con el sistema fraudulento que tienen no pueden evitar que la oposición gane las elecciones, y la oposición va a ir masivamente a votar. Entonces o hacen un fraude mucho mayor que ya los ponen en demasiada evidencia, o hacen lo que ellos dicen que están haciendo. No importa que pierdan la asamblea, porque ellos van a seguir gobernando como si la asamblea no existiera. Lo hizo Chávez con la elección de la reforma constitucional, que perdió y tuvo que reconocer la pérdida porque ahí intervinieron otros factores, pero subsecuentemente las reformas constitucionales él las aplicó, independientemente de que la gente las rechazó. Entonces estamos en una situación bastante complicada, porque Maduro pareciera que estuviera amenazando con que no va a reconocer un resultado donde ellos pierdan. Pero amenaza no solo a la oposición, a los dirigentes políticos, sino también frente al Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad electoral, y a las Fuerzas Armadas, que debe garantizar la paz, la seguridad y, por supuesto, que se cumpla lo que diga el pueblo. Bueno, el Consejo Nacional Electoral es un organismo de participación secuestrado por el Ejecutivo desde hace mucho tiempo, como está secuestrado la Fiscalía, la Contraloría, todos esos instrumentos que digamos regulan las democracias. Eso por una parte. Y por otra parte, tienen una estructura militar de alto mando que ellos la manejan como les da la gana y las ponen a hacer las ponen a apoyar este tipo de cosas. Ahora, ¿qué pasa debajo de todo eso? Ya es otro tema. Pero él considera que él puede contar con el suficiente poder como para no reconocer unas elecciones y seguir manejando el país como lo está manejando. Eso en su parcela oficialista, digamos, de la revolución bolivariana. Pero la Venezuela de hoy, con esta inflación que pues golpea durísimo a los venezolanos, con la inseguridad como está preparada para aceptar una maniobra, digámoslo así, del gobierno frente a estos comicios que para la oposición, para el venezolano que no está de acuerdo con el gobierno, significa un paso, al menos una luz en el camino para el cambio? No creo. Yo creo que los venezolanos van a ir a votar masivamente, y eso es la responsabilidad de cada venezolano, ir a votar. Creo que ellos no pueden revertir el 70-30. Ellos van a tratar de generar un resultado fraudulento. Pero yo considero que los venezolanos están dispuestos a defender su votación, porque la indignación es monumental ante la catástrofe que vive Venezuela. O sea, Venezuela es un país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo y está a punto de llegar a una emergencia humanitaria. ¿Cómo van a explicar eso? Y además el tema del desabastecimiento, de la inflación, de la inseguridad, todos los temas que ustedes los han, digamos, divulgado muy magníficamente, pero que eso en Venezuela ha significado la caída de la popularidad del gobierno a niveles históricos que nunca se han visto. Ahora, hay otra jugada planteada en el tablero, que es la modificación del Tribunal Supremo de Justicia para eventualmente en manos de la oposición, pueda legislar
porque los magistrados afectos al gobierno entonces decidirían que todo es inconstitucional. Bueno, ellos tratarían, si no logran, digamos, ganar la Asamblea dentro de este esquema fraudulento, entonces la oposición ganaría la Asamblea con una mayoría simple. Ellos han aprobado la mayoría de estas leyes importantes para ellos, el Estado comunal y eso las han aprobado de manera orgánica, además de una manera inconstitucional, pero las han aprobado de manera orgánica con una ley habilitante que la aprobaron con mayoría simple. Bueno, y el Tribunal Supremo lo han fortalecido con abogados chavistas que en un momento determinado una ley que apruebe una asamblea con mayoría simple, bueno, el Tribunal Supremo puede decretar que es inconstitucional. Eso no quiere decir que una asamblea de manos de la oposición sea un objeto que no tenga utilidad, no, sí tiene utilidad, porque va a ser la constatación de la mayoría venezolana en manos de la oposición, va a ser un foro importantísimo, va a ser la destitución de todas esas autoridades en la asamblea que están en manos del oficialismo, va a ser por lo menos la investigación y la contrapeso a todas las barbaridades que hace el gobierno que no tienen contrapeso hoy en día. O sea, va a ser muy importante, pero en las cuestiones estructurales, elegir nuevos fiscales, elegir nuevas autoridades como Contralor, etcétera, no va a poder hacer nada si no tiene mayoría calificada. Nada que esperar, señor Otero, de una Fuerza Armada cuyas promociones de figuras del gobierno revolucionario ya salieron. Hablo del presidente Chávez, que ya falleció, sus compañeros, de otros ministros que han estado en el gabinete y, por supuesto, Diosdado Cabello. Esperar una actuación de una Fuerza Armada imparcial que respete la Constitución y las leyes venezolanas ante una eventual maniobra que ya, usted bien lo dice, el gobierno estaría preparando frente a los resultados del próximo 6 de diciembre. Bueno, son unas Fuerzas Armadas institucionales que están viviendo los mismos problemas que viven el resto de los venezolanos, porque ellos no viven en unos enclaves como vive la oficialidad cubana, ellos viven al igual que todos los demás, y donde el descontento dentro de las Fuerzas Armadas, al igual que el resto del país, está llegando a los mismos niveles y que además se presentan situaciones como esta cuestión del narcotráfico, que para un régimen que se dice revolucionario, vincularse a cosas como esas es verdaderamente preocupante. Entonces, ese descontento es general. Fuerzas Armadas, que en proporción muy grande son institucionales, y la población. Unas elecciones que tendrán de alguna manera observación a medias, porque será acompañamiento en esta ocasión de UNASUR. A pesar de las exigencias, hay 150 parlamentarios del mundo que están exigiendo a Maduro que permita la observación de la OEA, de la ONU, de otras organizaciones internacionales, y el gobierno se niega. También he estado recibiendo información desde Venezuela que el gobierno, por supuesto, aparte de esto, que se niega a tener una observación en estos comicios, está entorpeciendo la acreditación de alguna manera o impidiendo, colocando muchas trabas para que periodistas internacionales puedan cubrir estos comicios. ¿Usted maneja esa información? Bueno, primero la observación que está presente allá es, digamos, la observación de los compinches, porque así hay que calificarla. UNASUR son los socios, son la gente que ellos han ayudado. Ellos no han permitido la observación de la Comunidad Europea, de la OEA, que es un organismo bastante, digamos, poco activo en estas cosas, ahora se ha puesto activo, y el gobierno ha rechazado la observación de la OEA y de otros organismos. Pero además, aparte de que no aceptan la observación, sino de los amigos de ellos, está el tema de que están poniéndole trabas a los periodistas. Entonces pareciera como, están quedando como en evidencia antes que haya el suceso, porque no permitir observación, que hasta Pinochet permitió observación cuando hubo Lo hablábamos ahorita. Sí, claro, su plebiscito, y no impedir que algunos periodistas vayan. Bueno, algo están tramando, no es una cosa que tenga mucha dificultad en deducirse de todas maneras, ¿no? Hace un par de días un colega periodista me preguntaba, oye, un periódico importante, independiente en Venezuela, y le decía, y no lo digo por mi posición política frente a lo que ocurre en Venezuela como venezolano, lo digo como periodista, como lector de las noticias del Diario El Nacional, le decía, el Diario El Nacional, hablemos de eso. ¿Qué es lo que queda en Venezuela de periódicos, de medios de comunicación independientes? Bueno, estos populismos autoritarios del siglo XXI, que son dictaduras posmodernas, son distintas a las dictaduras bananeras, porque las dictaduras bananeras eran brutales. Pérez Jiménez, Rojas Pinilla, Chapita, todos esos individuos. Ellos cerraban toda la prensa, todo lo controlaban, ponían preso a la disidencia, ilegalizaban los partidos. Esto no, estos tratan de
de darle una especie de manto para, digamos, justificar, entre comillas, que tienen elementos democráticos, pero que es un estilo distinto. Entonces, claro, ellos no terminan de cerrar todas las ventanas de la libertad de expresión, pero ¿qué pasa? El 40% del territorio solo tiene acceso a medios oficiales. El otro 60% en radio y televisión están sujetos a medios autocensurados, porque la estructura de extorsión más grande que tiene Venezuela es el órgano regulador de la radio y la televisión, que no le reanuda las concesiones ni a las radios ni a las televisoras para tenerlos extorsionados con los contenidos. Entonces no sacan nada. Esta cosa del narcotráfico, eso no existió para ninguna de esas radios, ninguna de esas televisoras. Y los periódicos más grandes, ellos los han comprado con dineros públicos, que es una cosa fraudulenta. Pero los otros periódicos, como es el caso nuestro, algunos periódicos de provincia, periódicos como El Nuevo País, etcétera, bueno, tienen unos problemas de suministro de papel que hace que la circulación las tenga a un nivel mucho más bajo y no puedan circular o actuar como actúa un periódico en una democracia. ¿El Diario Nacional normal ha dejado de llegar a lugares donde antes llegaba? El Diario Nacional tiene menos circulación que antes por razones de papel. Claro, eso está compensado con creces en el sentido de que hemos más que hemos multiplicado por 4, perdón, sí, el tráfico de la página web. La página web nuestra es poderosísima a nivel de noticias, pero la circulación física está limitada al stock de papel. Y el stock de papel dependemos de una situación en la cual a nosotros no nos autorizan ni importación de papel, ni nos venden la fundación esa monopólica que tiene el Estado para que nosotros podamos consumir el papel. Usted decía algo importante, la noticia de los narcosobrinos, como se ha denominado a través de los medios de comunicación. Los 2 sobrinos de Cilia Flores, detenidos por la DEA en Haití, noticia que no salió en Venezuela, solo llegó a los venezolanos por medios internacionales. No, nosotros la publicamos. Sí, claro, el Diario Nacional, por supuesto. Yo revisé mucho material que publicaba el Diario Nacional, pero usted decía, eso no salió en otros medios de comunicación. Este silencio de Cilia Flores, que es la primera combatiente, como la llama, y de Nicolás Maduro, que está en el gobierno, es el presidente de la República, ¿es cómplice o es de miedo? Bueno, no, es como funcionan las dictaduras, que esconden las cosas. A nosotros nos demandó Diosdado Cabello por haber publicado una noticia que ya había salido en ABC, que fue la noticia en la cual un fiscal federal del estado de Nueva York abrió una averiguación de narcotráfico de Diosdado Cabello porque su jefe de seguridad se fue a Estados Unidos y era testigo protegido. Nosotros nunca dijimos que el señor era narcotraficante o no, simplemente recogimos la noticia de la investigación, que fue ratificada por el Departamento de Estado y que además, posteriormente, una interpelación del Congreso norteamericano también fue re-ratificada. Eso significó esta demanda que nos han metido a la directiva del periódico, a mí, a todo ese tipo a todas las personas, no solamente del Nacional, sino la Patilla y tal cual. Pero ahora resulta que ahora el tema se extiende, porque estos muchachos están en vinculaciones con el jefe de finanzas de PDVSA, que además es el tesorero nacional. O sea, esto entra en una dimensión mucho mayor. ¿Qué pueden hacer? Porque estos son todas fuentes, digamos, del gobierno de los Estados Unidos. Tienes que desmentir a los Estados Unidos, no a los periódicos que lo publican. Y efectivamente eso solo lo publicamos nosotros, las páginas web, algunos periódicos de estos del interior, pero en Venezuela esa noticia no salió en los medios como ha tenido que salir. En la radio y la televisión no salió nada. Bien, es Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario venezolano El Nacional. Usted prácticamente un perseguido político porque anda fuera del país desde marzo, me decía, ¿no? Sí, bueno, en esta demanda a mí me pusieron medidas cautelares. En Venezuela la justicia funciona así. Cuando alguien del gobierno decide criminalizar la disidencia, entonces ellos tienen expedientes o introducen demandas y entonces buscan un juez, el juez emite medidas cautelares. O sea, en Venezuela hay 70 presos políticos y 2.000 personas en régimen de presentación, o sea, libertad condicional porque tienen un juicio. Ninguna sentencia existe. Hay gente que tiene medidas cautelares desde hace 12 años y están presos. La única sentencia de todo ese gentío que está ahí es la de Leopoldo López. Y sabemos lo que pasó, con la sentencia. Entonces, la justicia en Venezuela es distinta a la que hacían los dictadores bananeros, que era la arbitrariedad total. Allá no, allá la fiscalía instruye un juez, el juez hace una denuncia y ¡plum!, las medidas cautelares. Y las medidas cautelares es
hasta que, por ejemplo, esta tuitera que estuvo preso 8 meses, bueno, la soltaron. Tuvo un juicio, y en la sentencia, no hubo sentencia, simplemente la soltaron. Solo querían el impacto de lo que significaba llevar tras la reja a una mujer que se expresaba por Twitter. Claro, la pusieron y asustar a los demás tuiteros. Y por supuesto, el efecto, el impacto que tenía eso. Entonces, así funciona ese tema de la justicia ya. Y un poco más de 90% o 90% de impunidad en la justicia venezolana es lo que se calcula más o menos cuando hablamos de delitos comunes. No, en delitos comunes es terrible porque el nivel de asesinatos en estos 15 años es algo así como más de 250.000 de personas, y solo en las autoridades investigan, no llega al 8% de los asesinatos. Entonces es la impunidad más espantosa que puede existir. Y el tema de la delincuencia en Venezuela, que para mí es una política de Estado, porque ellos han logrado con ese esquema que más de 1.300.000 venezolanos se hayan ido del país, la mayoría huyéndoles a la delincuencia, gente de clase media básicamente. Entonces han tenido un objetivo, que es que la clase media se vaya y se ha ido. Y hay una impunidad total en relación a este tema a nivel venezolano. Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario venezolano El Nacional, quiero agradecer que amablemente haya atendido nuestra invitación y compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Muchas gracias.